Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Bien, sí, señor. Bienvenidos al encuentro sincrónico de el tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Ya hoy vamos a terminar de plasmar todos los diagramas para poder continuar con las evidencias y vamos a continuar pues en el tema que veníamos trabajando la clase pasada. Es importante que ustedes comprendan que la metodología cambió y que ahora no deben presentar todas las mismas evidencias en todos lados. Es que me están subiendo o le están subiendo trabajos en, con todo en una sola evidencia, ¿sí? Entonces, pues a veces no se encuentra realmente lo que ustedes quieren plasmar. Entonces es importante que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Bueno, en la clase pasada acabamos de mirar este diagrama, miramos la estructura y pues hacían falta algunas cosas frente al almacenamiento de los datos, los cuales se plasmaron para ir mirando dónde iban cada base de datos, ¿sí? Y lo que realizamos fue un diagrama de caso de uso basándonos en cada uno de los roles que teníamos acá. Entonces habíamos hecho el caso de uso del usuario, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se Sí, acuerdan? señor, sí, señor. Listo. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Entonces estamos mirando algunas relaciones y estábamos aclarando que, pues, que la inclusión pues, tiene un caso de uso superior y su asociación va desde el caso de uso padre, por así decirlo, o el super caso de uso hacia el caso de uso hijo. Y en el caso de la extensión, pues va desde el hijo, perdón, desde el padre desde el hijo al padre y el otro va desde el hijo al padre. Entonces, inclusión desde el padre al hijo y extensión y generalización desde el hijo al padre. Listo. Entonces, vamos a corregir acá donde teníamos esto. Hemos puesto algunas simplemente para el ejercicio, ¿cierto? Entonces, aquí identificamos también frente a esta estructura que habían varias situaciones o varios roles que hacían los mismos procedimientos. ¿Qué quería decir con esto? Que aquí, tanto el usuario que hace estas actividades que habíamos visto, como el cliente, como el cliente, podrían hacer estas acciones que era ingresar como cliente, navegar, seleccionar categorías, seleccionar producto y escoger características. Acá, después de que corregí esto, encontramos que dentro de estas hay una navegabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede la persona navegar entre escoger características, seleccionar producto, seleccionar características y navegar. Entonces podríamos plasmar esa navegabilidad en nuestro diagrama a través de las flechas, ¿sí? Entonces podríamos decir que podría navegar de acá hacia abajo, y podría navegar de abajo hacia arriba. Podría ir dentro de esos dos procesos, ¿sí? Y de la misma forma aquí, podría seleccionar categoría, podría viajar entre seleccionar categoría, podría
de la misma forma. Y podríamos suprimir esta línea y decir que acá puede haber una navegabilidad entre alguna de estas. Aquí también podríamos decir que este podría ingresar a navegar o a seleccionar categoría directamente y podría dejar entre alguna de estas. También, si entendemos el sistema, nos podemos fijar que tanto el cliente como el usuario pueden realizar todas estas acciones, ¿sí? Entonces, yo podría poner aquí también el cliente, poner otro actor que sea cliente. Y comenzar a cerrar relaciones de acá. Pero acuérdense que el cliente tenía algo que era indispensable, que podía hacer solamente él y que no podía hacer el usuario, que era qué. ¿Cuál era esa acción que te podía hacer el cliente que no podía hacer el usuario? Que habíamos hablado. Pagar, comprar. Muy bien, pagar. Vamos a mirar acá cómo lo tengo nombrado. Entonces acá vamos a ver que puedo navegar. Y era pagar. Entonces acá podemos encontrar que el cliente podría pagar. Simplemente acá podría yo agrandar el sistema. Poner otro caso de uso. Escribir acá pagar. Y asociarlo con este. Y mucho cuidado con esto que voy a hacer acá. Por favor, presten mucha atención. Este cliente no puede registrarse porque para ser cliente tiene que estar ya registrado, ¿cierto? Entonces no lo voy a relacionar con esa acción. Y este usuario, pues no lo va a relacionar con la acción de pagar porque él no puede pagar. Para él poder pagar debe registrarse. ¿Listo? Obviamente aquí hay otras acciones que solamente puede hacer el cliente. Entonces voy a mirar a ver cuáles son esas otras acciones que está acá, ¿cierto? Entonces pagar, está el cliente realizar pago, recibir pedido y hacer una encuesta y hacer una PQR. Entonces, cuando el cliente paga, acá vamos a utilizar una, ahora sí vamos a utilizar una inclusión. Recuerden que la inclusión no puede existir un proceso hijo sin el proceso padre. ¿Sí? ¿Está claro eso hasta ahí? ¿Sí está claro ese proceso ahí o no? Entonces, él no podría recibir el pedido si no ha pagado, ¿cierto? Entonces, el cliente paga y recibir pedido. Él no podría recibir ningún pedido, a no ser que sea una donación, pero pues ahí no sería un pedido, un regalo. Entonces, él no podría recibir un pedido si no ha pagado. Y recuerden que va del padre, la asociación de inclusión, va del padre hacia el hijo. Entonces así sería acá. Y listo. Y él no podría llenar la encuesta ni poner la PQR
si no ha recibido el pedido. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Entonces acá tengo en mi sistema llenar encuesta cuando reciba satisfacción. Pero rápidamente. Y otro caso de uso acá al ladito. Que es llenar PQR. Ahora viene algo que es importante, que es lo siguiente. Y tampoco podría, sin recibir el pedido, llenar la encuesta porque se va con el pedido y llenar la PQR. Entonces también tendría que ser así. Y listo. Ahí terminaría esta parte. Si yo tuviera que hacer las tarjetas de caso de uso de mi sistema en este momento, ¿cuántas tendría que hacer? Según el sistema que acabé de realizar. Ya acabé de hacer esta parte. ¿Cuántas tendría que hacer en este caso? 2. No. Ojo a esto. Esto era lo que quería que ustedes llegaran. Acá. Tiene que hacer 7. A ver, ¿dónde es que está la explicación? Creo que es que está acá en la otra. Están los casos de uso acá. Pero bueno, no importa, acá les voy a explicar. Tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una por cada caso de uso. Por eso yo les decía en, en, la, en la clase pasada que es una por cada caso de uso. Sí, es una tarjeta de caso de uso por cada una. Listo, entonces ustedes deben de mirar qué pasa acá en registrarse. Yo en el sistema que ustedes presentaron, en los casos de uso que presentaron, lo recibí con 4, con 5, pero les dije a cada uno de ustedes, pilas, porque esta vez se los recibo, ¿sí? Porque ustedes están ahí bien. Pero para la próxima que debes entregar en las futuras entregas, ya no le va a recibir a las 4, ahora sí las deben tener completa. ¿Es claro eso? ¿Sí es claro? Sí, sí, profe. ¿Alguien todavía no lo tiene clarito? Listo. Entonces, muy bien. Entonces, para los próximos casos de uso, los que yo califiqué, les dije que pusieran acá todos. A cada una hay que hacerle una precondición, una postcondición y todo lo que tiene que ver con el caso. Creo que no es necesario explicar otro diagrama de caso de uso, ¿cierto? Ya pues acá seguiría mirando yo las funciones de cada uno de estos roles, ¿cierto? Entonces ya pasaría acá al otro rol. El sistema acá como tal no es un rol. El sistema acá ya no es un rol, que es este central que tengo, pero sí tendría que realizarlo con estos otros. Entonces sacaría los casos de uso, como es por rol, ¿cierto? O por actor, sacaría de mensajería, de administrador y de banco. ¿Sí? De cada uno de ellos miraría las funciones que cumple cada uno de ellos y haría 3 casos de uso más. Estos ya casi no se relacionan tanto, pues entonces los haría aparte. Entonces tendría, pues estos dos que tenían muchos casos de uso unidos, pues solamente hice uno, pero pues en el otro le pondría uno o con dos autores y listo, terminaría. Creo que no es necesario hacer más, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos claros o creen que sea necesario seguir haciendo los casos de uso para que ustedes los entiendan? Compañeros. ¿Escuchan o no? Sí, sí, señor. Para mí no.
¿cierto? Yo creo que ya no es necesario. Con eso quedó bien claro, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, señor. Bueno, listo. sí, señor. Listo. Ahora continuamos. Ahora continuamos. Se puede Se puede apagar. apagar. Aquí, identificando este sistema y a dónde se encuentran las bases de datos o los datos. ¿Sí? Acá yo les puse para identificarlos este cilindrito, para identificar a dónde es que hay un almacenamiento de datos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que de aquí voy a mirar que en ese almacenamiento de datos, ¿qué hay? Pues digamos, vea, aquí este viene de el administrador y dice que cargar los datos de administrador y la base de datos es del administrador. Entonces tiene que haber un, eh, si hubiera un caso de uso, pues entonces habría un caso de uso donde hubiera dicho registrarse como administrador, ingresar como administrador y de ahí para allá lo que pueda hacer el administrador. En este caso, como vamos a hablar ahora de los datos, estamos hablando de qué tipo de diagrama. Cuando hablamos del almacenamiento de los datos, y muy bien, Daniel, el diagrama de clases, sí, muy bien, Juliet, de clases. Entonces ahora vamos a hacer el diagrama de clases. Vamos acá a juntar un diagrama y de clases, abrir los diagramas de clases. Miren, acá yo simplemente abrí otro diagrama, pues obviamente acá me quedó el diagrama debajo. Yo podía mirar las vistas de los diagramas que he creado, que están acá, ¿sí? Pero recuerden que cuando ustedes los van a presentar, si yo voy a presentar este diagrama de caso de uso, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tomar el pantallazo de este diagrama y poder enviarlo todo, ¿sí? Donde se vea de pronto todo el diagrama. Acá con el sistema yo bajaría esto de esta forma, pondría que en un solo pantallazo se viera todo y listo. Tomaría mi pantallazo de ahí y enviaría a mi sistema, ¿sí? En este caso pues voy a pasar al diagrama de clases, el que va a crear. Listo. Identifico la primera clase que es el administrador en mi sistema. Simplemente voy a identificar esa clase de administrador. Listo. Y comenzamos a mirar qué podría pasar con ese administrador. Aquí es donde yo comienzo a imaginarme varias cosas, ¿sí? Entonces, hacerlo acá para ver si lo puedo realizar de la mejor forma. Listo. Voy a tomar esta pantallita para basarme acá solamente para hacerlo como el ejercicio. Vamos a dar esto. Listo, yo digo, hay un administrador. ¿Qué datos, qué datos necesito de ese administrador? ¿Cuáles son los datos que yo voy a utilizar de ese administrador? La identificación, el nombre. Efectivamente. Entonces voy a ordenarlos acá simplemente pues para saber cuáles son los que necesito. Entonces digamos acá el nombre. Yo no. Vamos a poner el ID. O el número de identificación. ¿Qué más? Cédula. Tal vez si de pronto necesita que le lleguen notificaciones, el número de celular, correo electrónico. Ah, ok, el celular. La cédula es el ID. Celular. La dirección, porque él va a ser un trabajador. Listo, la dirección. Vamos a ponerle el cargo no, porque ya sabemos que es el administrador. El email. Vamos a poner la fecha de ingreso.
fecha de ingreso. Listo. Y yo diría que voy a poner acción realizada. Esto es lo que necesito. Entonces ya sé que va a haber un campo donde voy a tener todas estas estructuras. Así donde va a tener esta estructura para poder realizarla de la mejor forma. Listo. Ahora, voy a crear mi primera estructura, que es el administrador. Vengo acá, cojo mi clase. ¿Cómo se llama la clase? Administrador. Listo. ¿Cuáles atributos tengo? Ya tengo acá los atributos, pues ID, pero los atributos tienen una forma adecuada para ser realizados. ¿Se acuerdan de ella? Primero que va y después que va. Sí, cuando es privado, cuando es público, el más o el menos. ¿Cómo? Cuando es privado o público, o Listo, con el signo más o menos. listo, más o menos. Acá dijimos que casi siempre, o por no decir que siempre, iban todos los atributos como ¿qué? ¿Verdad? Privados. Como privado. Como privados. Entonces iba con el menos. El nombre del atributo, ¿se acuerdan? Para recordar, ¿se acuerdan cómo era la nomenclatura? Entonces iba el tipo de accesibilidad, el atributo y el tipo de dato, ¿cierto? Pues acá lo vamos a hacer así, con ID, administrador, solo admin, ¿cierto? Tiene que ir pegado, lo voy a hacer con mayúscula acá la segunda A, y luego iba como dos puntos, Entero. y este dato es entero. Tengo el primero. Vamos por el segundo atributo. Vayan diciendo ustedes. Nombre administrador. Dos puntos y el dato es. ¿Qué tipo de dato es ese? Un string. ¿Cuál otro seguía? Ah, ya me cambié de diapositiva. Correo. Celular o su teléfono. Tipo de dato es entero. Correo. ¿Qué tipo de dato es el correo? Un string.
Me equivoqué, todos tienen que leer estos con mayúscula. Listo. Vamos a ponerle ahora dirección. La dirección es que String también. muy bien. Listo. Yo luego nos paramos acá si vamos a hacer las operaciones. Acá en el circulito, en la ruedita. Las operaciones son de la siguiente forma. ¿Qué puedo hacer con el administrador? Puedo crear un administrador. ¿Se acuerdan? El tipo de dato es crear este tipo de dato. Acá están, veanlos. Cuando son datos, son string. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué pasó? Puede hacer todo el CRUD con eso. Efectivamente. Profe, una cosita, ¿ahí le agrega los getter y los setter o no? No, acá todavía, pues, podría decir que podría enviar y que no podría, cómo lo voy a enviar. Pero por el momento quiero que manejen la estructura de esta forma. Así yo podría ahí ponerle los getters, si es get o set también. Pero en el momento no, porque si no he explicado eso, no puedo todavía explicarles qué van a enviar y cómo lo van a enviar. ¿Cierto? Ya tiene un poco más de conocimiento, podría hacerlos, pero por el momento necesito que lo haga de esta forma. Profe, disculpe una cosita, ¿usted lo va a hacer ahí con herencia o va a hacer las instancias así normales? Vamos a ver si podemos ponerle herencia en algún lado, si podemos ponerle... No quiere recibir los dos puntos. Profe, si yo quisiera poner un atributo que se llame foto, ¿qué tipo de datos sería? Pues, ¿para qué va a poner el atributo que dice foto? O sea, sería, digamos, como que el usuario tiene la opción de ponerle la foto de él. Entonces, yo creo que según los datos podría ser... Yo le puse image. Tiene que, image, sí, o podría ser un archivo muy grande, doble, pero por lo general es imagen, sí. A ver acá.
Eh, Voy a mirar por acá a ver cuál es el atributo. Sí, dice que el atributo es IMG. El atributo Listo. puede ser imagen, entonces no hay ningún problema. Gracias. Listo. Pasó aquí que no me dejó. Ahora sí. No me lo deja crear como las- crear, consultar. Modificar. Listo. Tendría la primera estructura de los datos para mi administrador. Yo podría hacerlo de otra forma, ¿sí? Yo podría poner de pronto a crear acá uno que dijera usuario y acá ponerle estos datos y por acá ponerle el que diga cargo, si tengo varios cargos en mi empresa. ¿Sí? Entonces podría yo poner empleado y que tenga el ID, el nombre, el teléfono, el correo y acá abajo cargo, gerente y le tenga los atributos del gerente y el otro que diga digamos, administrador y que tenga los datos del administrador, ¿sí? Y ahí podríamos utilizar de pronto la herencia, ¿sí? O podríamos utilizar este modelo de relación que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ustedes para aclarar este modelo de relación y poder estructurarlo mejor, la asociación, la herencia, la agregación y la composición, en el material de formación, aquí está muy bien estructurado. Yo lo leí inclusive en estos días para que ustedes aclaren ahí los recursos y puedan de pronto comprender mucho mejor. Y de paso vamos ingresando acá a la plataforma. Si no lo han leído, entonces léanlo. Entran acá a contenido del curso. La ficha que no es. Proyecto. Análisis. De proyecto 2. Material de formación. Modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Y acá en diagrama de clases está muy bien estructurado. Lo mismo, lo que ya hemos visto, frente a las clases y las asociaciones, ¿sí? Entonces dice que hay solamente una asociación normal, que es cómo se relacionan normalmente, y hay una herencia, que es cuando que va tomando los atributos de la clase superior o de la superclase y que se lee es una o es un de abajo hacia arriba o de la superclase, de la subclase para la superclase o de la clase a la superclase. Entonces
está el vehículo con sus atributos y decimos que hay un vehículo terrestre que es un vehículo o una camioneta que es un vehículo terrestre que es un vehículo. Y en el caso que les estaba diciendo, entonces podría ser haber un empleado, perdón, podría haber un administrador que es un empleado, podría haber un operario que es un operario, puede haber un conductor que es un empleado y hacer así la herencia, ¿sí? O de la misma forma podría haber, en este caso no sería herencia, sino sería una agregación, ¿no? Una composición, ¿sí? Porque no podría existir una sin la otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas de acá arriba, la asociación normal, simplemente la relacionan. La herencia hereda los atributos, o sea, quiere decir que toma de la superclase lo que necesita para poder hacer la asociación. Quiere decir que camioneta tiene estos atributos, número de llantas, y que vehículo terrestre tiene matrícula, marca, modelo y color, ¿sí? Estas podrían existir sin esta superclase, pero en el caso de la agregación, ¿sí? No, de la composición, no podrían existir las otras, no podría existir cabeza si no está persona, no puede existir tronco si no existe persona de extremidades. En el caso que le digo de los empleados, pues no podría existir administrador si no existen los empleados, ¿sí? Si no tiene estos atributos de los empleados. Para que ustedes lo tengan en cuenta, todo va como en la lógica que ustedes los vean. Sí, entonces les recomiendo leer este materialcito que está muy bueno. Acá está muy bien explicado y explica, pues en resumen, lo que les estaba diciendo aquí. Si es agregación, puede existir sin una clase superior, como vieron acá en este ejemplito que tenían. Entonces, en el caso de la asociación, esta puede existir sin la otra. En el caso de la herencia, esta puede existir sin la otra. En el caso de la agregación, pueden existir sin la otra. Pero en el caso de la composición, es cuando no puede existir sin la clase superior y pues ya las otras son subclases. ¿Listo? Entonces vamos otra vez a nuestro ejemplo que estamos realizando. Ya encontramos la primera. ¿Y el administrador qué va a hacer? Ya sabemos que ahí puede hacer todo esto. Listo. Ahora vamos otra vez a nuestro diagrama. Hay alguien que tiene por ahí el micrófono abierto. Y miramos que el mismo administrador está relacionado con ingresar productos y que productos es otra base de datos donde hay otra información. Entonces vamos encontrando otra clase que tenemos acá que se llama productos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a mirar qué está sucediendo frente a esos productos y qué se hace con esos productos, qué tienen los productos, cómo lo voy a tratar de estructurar. Edwin, tienes el micrófono abierto, por favor, ¿lo puedes silenciar? Edwin Alberto Duarte, gracias. Entonces vamos ahora con productos, que está directamente relacionado acá con lo que estoy haciendo. Vuelvo, tomo otra clase. ¿Cómo se va a llamar esta clase? Productos. ¿Qué tienen los productos? Marca. El ID, comenzamos siempre por el ID. ¿Por qué siempre comenzamos con el ID? Porque siempre comenzamos con el ID. Porque es con el que vamos a relacionar el uno con el otro, es como el identificador. Exacto, porque es nuestro identificador principal, ¿sí? Porque es como lo que lo vamos a relacionar, cómo lo vamos a relacionar, ¿sí? Y otra vez comenzamos con el nombre. Con el nombre del producto.
Listo. ¿Qué más tiene el producto? Categoría. Categoría del producto. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo puede tener el producto? El precio. Listo. Precio. Producto. ¿Qué más? ¿Algún otro? A ver. El nombre, la categoría, el precio. Marca. Mm, bueno, podría ir la marca dentro de la categoría, ¿no? La talla. Fecha de vencimiento. Un lote. Pero si es son unos tenis el producto, entonces eso va según la naturaleza de lo que usted está queriendo registrar, ¿no? En el caso de lo mío es Lo mío es como como es es una tienda, entonces entonces no necesito Eduardo, no necesito ponerle fecha ponerle de... fecha. Un lote que permita trazar cuánto se fabricó. eh, bueno, si yo tengo un pantalón y lo traje de la China, no creo que tenga el lote de cuándo se fabricó. El Según color. El color, ¿no? bueno, Bueno, pongámosle para características. Características del producto. Uno. Listo. A ver, ¿algún otro se me acaba? ¿Se me escapa por ahí? El Nombre. estado, si está disponible. Cantidad, sí. Está muy bien. La cantidad. Cantidad disponible, pongámosle cantidad disponible. Y también vamos a mirar, Profe, ¿cabría ahí de pronto el costo? ya le habíamos puesto acá ¿no le hemos puesto el precio? Bueno, sí, pongámosle el costo, el valor. En vez de cantidad disponible también no puede ser stock, sea más corto. También, stock, como según el sistema como ustedes lo quieran poner. No hay ningún problema. Valor del producto, Si tiene descuento. si tiene un descuento. Pero entonces yo acá no podría hacer descuento. Yo creo que yo haría otra tabla con que diga con promociones o con descuentos, ¿sí? Para agregarle a ese producto la promoción que yo lo cojo, según lo mismo, vuelvo y repito, según la lógica de mi sistema. Porque, ¿qué pasa acá? Promociones, ¿sí? Entonces, no va siempre la promoción, sino me tocaría ponerle siempre promoción cero. Entonces, cuando yo lo hago ahí, va a hacer la asociación a esa promoción. Eso quiere decir que de acá tiene que salir otra base de datos para allá. Y acá nos vamos dando cuenta que nos hace falta de esa lógica algo todavía. Uy, la mando por allá lejos. Bueno, voy a ir como por acá, hacia acá.
Lo voy a dejar así, pero pues me imagino que toca modificarla para que se vea bonita y poner esta base de datos por acá. Pero está muy bien la lógica. Listo, ID, nombre del producto, categoría del producto, característica del producto, si es pantalón, camisa, cantidad disponible de producto, el valor del producto, creo que no más, ¿cierto? Creo que no más. Acá puede crear el producto, consultar el producto, modificar el producto. ¿Qué más podría hacer con los productos? Eliminarlo. Limitarlo, inhabilitarlo. Inhabilitar. ¿Cómo lo ponemos? Inhabilitar. Sí, inhabilitar. Mejor inhabilitar no aparece modificar. No abarca la misma estructura. Podría descargar que modificar esta. Se podrían Podría filtrar ponerlo, los yo le pondría disponibilidad. ¿Sí? Entonces, digamos, y aquí ya me falta una característica. La talla. ¿No? Esa es una característica importante y es relacionada con el producto. ¿Cierto? Pero si es comida, Depende del producto, sí. Vuelvo y le repito, yo estoy haciendo el de dónde. De acuerdo al sistema que está montando. Vea, de acuerdo al sistema, como yo estoy hablando de mi página que va a ser una venta web de productos, que en este caso son tenis, zapatos, ropa, pues debo tener mi talla de mi producto. Pero si ustedes tienen algo donde sean perecederos, este producto puede cambiar, ¿cierto? Y este producto puede tener lo mismo, un ID, un nombre, fecha de creación, fecha de vencimiento, cantidades disponibles y lo que tenga en su sistema. ¿Sí es claro hasta ahí? Profe, pues tratándose de ropa también podría ser modelo, ¿no? Modelo o estilo, podría ser. Sí, sí, acá en características, camisas o si es camisa tipo polo, sector Si tenis. ropa masculina o femenina. Podríamos poner la categoría si es masculino o femenino, podría ser también. El color también. El color también. Entonces ahí ya nosotros vamos a descubrir que hay varias, inclusive podríamos decir que estos productos, podríamos poner un producto general, ¿cierto? Que tenga ciertos atributos y acá poner masculino y femenino y poner los atributos para masculino y femenino. Todo va acá según la lógica como usted quiera ver el sistema. Y todo va según esas características como usted lo quiera ver. Así como le dije acá en el empleado, podría ser empleado y las características del empleado y el administrador y que diga cargo, horario, sueldo y ponga las características del administrador aparte. ¿Sí? Listo. profe, tengo una pregunta. Dígame. Es que en los métodos de productos, no, ahí no entendí bien. ¿Un producto cómo modifica un administrador? O sea, el producto no es en sí No, como... acá apenas lo hice para copiar. Esto es producto. ok. Es que me hablo de otras cosas y me confundo. Como son los mismos, simplemente lo copié para no volverlo a escribir, pero todo está relacionado con el producto, que pena con usted, tiene toda la razón. Listo, ahora sí, qué pena. Y acá, ¿cómo lo escribimos para que, digamos, en algún momento yo podría
quitarlo y colocarlo. Dentro de consultar, dentro de modificar, estará hacerlo disponible, no hacerlo disponible, o ponemos ahí, pongámoslo para que de pronto no entrará a que en detalles, pues pongámosle disponibilidad. Profe, cabría de pronto ahí, si no hay creación de usuario, vendedor, ¿puede ser? Claro, podría haber un vendedor, sí. Profe, ¿es posible que dentro de mi sistema yo tenga clases sin métodos, solo con atributos? Pero no, pues, ¿qué podría hacer con eso? O sea, si no lo puede ni crear, ¿cómo lo va a hacer? Porque es que yo lo tengo, o sea, como digamos en este ejemplo, yo lo tengo como que el administrador hace todo, el administrador crea el producto también. No, porque el administrador, ¿cómo no va a poder crear el producto? Bueno, a no ser que lo fabrique, pero pues ahí tendría que... Explícame tu sistema, a ver, ¿cómo va a poder el administrador? Puede administrar el producto, pero Sí, crearlo no, bueno, porque el producto ya está creado. ya le explico. Digamos, yo voy a hacer algo que es como el administrador, es un dueño de un salón de belleza. Él va a tener una aplicación y va a poder crear un tipo de servicio. Entonces, digamos, en la aplicación voy a crear peluquería, una peluqueada, le pone el valor y todo eso. Pero el que Claro, lo crea entonces tendrías uno que es el administrador con sus atributos y el otro el servicio, ¿sí? Y el servicio va a tener el nombre del servicio, el tipo de servicio, el ID del servicio, la descripción del servicio. Y ahí en el servicio pues va a poner peluquear, alisar, y según eso el costo del servicio. Y después relacionas esas dos clases para que puedas, pues que el administrador, el usuario o el administrador tenga pues sus servicios, ¿no? ¿O cómo va a ser? ¿Cómo lo habías pensado tú? Sí, pues digamos que es que yo la estaba viendo muy diferente. Que, o sea, digamos en el producto no digo el producto cómo se crea un producto el mismo. O sea, no lo veía así. Claro, por eso es que los productos tienen que ir aparte, ¿no? Tú has puesto acá producto. Entonces tenemos que ir a descubrir ciertas cosas aquí. Que si nosotros estamos viendo, digamos, o si tenemos una tabla gigante con, digamos, en este caso va a decir peluquería. Donde tiene muchos atributos. Debemos mirar cuáles son los atributos y cómo los podemos dividir, ¿sí? Lo que hacemos ahí es la normalización. Tenemos una tabla grande y tenemos que dividirlo bien para saber qué va con qué. Por eso es importante hacer bien nuevamente este diagrama para saber cómo están relacionados los datos y de dónde salen, ¿sí? Para no ponernos a hacer una tabla gigante con todos los datos que tengamos que es, porque yo acá fácilmente el administrador podría ponerle, vamos a hacer un ejemplo, productos vendidos, ¿sí? Y ahí para allá en esa tabla de productos vendidos tendría que haber pues todos los productos para de ahí seleccionar uno de ellos y de ahí de seleccionar un producto de ellos mirar qué características de ese producto, no, pues yo lo hago aparte y acá tengo el valor, los números y ahí lo relaciono, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una tabla gigante con todo, lo mejor es dividirla esa es la primera forma normal, que es la forma como se divide esa tabla, ¿sí? Y se comienzan a sacar, según la categoría de cada una de ellas, pues la cantidad de estructuras que tenemos. ¿Listo? Bueno, ahora bien, tenemos acá mi producto, disponibilidad de productos. Podemos ponerlo si está disponible o no. De pronto podemos, cuando tenga mucho tiempo ahí, lo podemos quitar un tiempo y después volverlo a colocar si lo quiero, no quiero vender. Digamos, voy a ponerlo así. Tengo un buzo que dice Merry Christmas en mi tienda.
pues yo para qué lo voy a dejar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Si o no, lo pongo que no está disponible y cuando llegue noviembre, tú lo vuelvo a poner disponible para que me lo vuelva a mostrar en la página. Listo. Y acá pues le hago la asociación, pero no lo voy a hacer todavía con administrador. Tendría que hacer más grandes mis tablas, entonces voy a tener otra tabla que se llame factura. Voy a tener otra tabla que se llame vendedor. Voy a tener otra tabla que se llame cliente. ¿Cierto? Y aquí voy a comenzar a relacionar esto. Voy a volver a mi sistema. Listo. Realiza la compra en línea. Va al banco. Descuenta la base de datos. Descuenta el inventario. Vamos a ponerle esto que me hace falta. Por aquí una base de datos. Listo. No voy a llenarlas porque pues cada una debería tener ya sus relaciones. Y entonces, ¿cómo voy a relacionar esto? Listo, lo voy a hacer de manera... voy a hacerlo de manera fácil y de la manera difícil. ¿Listo? Primero que estoy identificando llaves foráneas y llave primaria. Listo, pero es que ahí, bueno, vamos a explicar acá nuevamente. Pues sí, si lo hacen, ya relación, ¿no? Aún todavía no he llegado a ese punto, apenas voy a hacer este diagramita según la estructura, ¿sí? Y voy a decir que mi diagrama de clases tiene herencia, composición, agregación o asociación o dependencia, nada más, nada más. No voy a poder todavía meterme con la multiplicidad ni nada de esto para no complicarme tanto que ustedes en el primer proyecto porque puedan realizar y le pierdan el miedo a hacer estas tablas y después nos vamos complicando un poquito más. ¿Listo? Entonces, volvemos a lo mismo. Solamente debemos de tener presente la composición, que la clase no puede existir sin una clase superior. Vamos a definir primero esa. ¿Cuál clase no podía existir sin una clase superior? Y la voy a poner encima o debajo para que ustedes la puedan entender mejor. ¿Cuál clase de estas no podía existir sin la otra clase? El producto sin el La administrador. factura no puede existir sin el cliente. Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién dijo? A felicitarlo. Señor. ¿Cómo es tu nombre? Yo. Juliet. Muy bien. Sí, señor. Otra vez, dígales. La factura no puede existir sin el cliente. La factura no puede existir sin el cliente. ¿Y sin qué más? ¿Y sin el vendedor? ¿Podría ser? Bueno, sin el Sin el vendedor sí, porque Sin el producto. Muy bien. Sin el producto. Sin una venta. Sin una venta, sí, sin vendedor de Sin pronto el sí. Pero sin Sí, sin el cliente, producto. según mi sistema, sin el cliente, volvemos acá.
sin el cliente que ya está acá cliente no puede haber una factura, porque el cliente es el que está haciendo esa factura, ¿cierto? Aquí arribita. Entonces, sin este cliente, cuando él ingresa como cliente, tiene que ser necesariamente como cliente para poder hacer el pago. Entonces, no puede existir una factura sin un cliente. Entonces, ahora sí vamos a ver, identificamos la primera que no puede existir sin el otro, ¿cierto? Entonces, no puede existir la factura sin el cliente. Ahora que se me hizo. Entonces acá, ponemos acá y dice que no puede existir la factura sin el cliente. ¿Cuál es la clase superior? Volvemos acá a nuestro material de formación para que ustedes recuerden. ¿Cuál sería nuestra clase superior? Estamos acá en composición. ¿Cuál sería mi clase primera? O la superclase. ¿Sería factura o sería cliente? Cliente. Pues yo creo que podría haber. Sería el cliente. Listo, cliente y no puede existir sin factura. Recuerden que es composición y así. Listo. Como se fijan acá, vean que pueden haber otras subclases que no pueden existir sin la superclase. Asimismo acá no podría haber una factura sin un producto, ¿cierto? Vamos a ver si estoy haciendo bien la relación. Tiene que quedar acá, no puede existir una factura sin cliente, no puede existir una factura sin un producto. Solo en casa. Solo en casa. En casa se voy a... Listo. Ahí está la primera. Listo. Entonces el cliente está conectado con los productos a través de la factura. Listo. Pero el cliente tampoco existiría sin el producto. Sí, puede haber un cliente sin producto. Yo puedo registrar acá en mi sistema. Sí, estaba haciendo los ejercicios y yo te mandé también para que hicieran lo de la espalda. Su ejercicio algo. Una ejercicio muy buena. Andrés Felipe Villarreal. Andrés Felipe, tienes el micrófono activo. Qué pena, profe. Listo. Aquí yo podría tener un cliente registrado según mi sistema, que no compre nunca nada, pero a él le llegan de pronto las promociones, le llega que si desea comprar y es un potencial cliente, pero nunca compró nada, entonces, pues fácilmente en mi sistema puede existir un cliente sin un producto. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, puede hacer también una cotización nada más, sin llevarle el producto a la venta como tal. Listo. El administrador carga los productos. El vendedor vende los productos. Listo. Ahí ya tengo mi diagrama de clases. Por el momento y por lo primero que yo quiero que ustedes hagan, si lo hacen así, ya vamos ganando mucho territorio. Después, más adelante, vamos a mirar las otras subdivisiones y toca dividir más clases. Desde que usted lo tenga así, obviamente lleno, todo esto lleno. Y que se vayan dando cuenta cómo funciona. Vean, yo cada vez que vengo acá a esta clase y miro mi sistema, me doy cuenta que me hacen falta más cosas. Mientras ustedes van estructurando más su sistema, se van a dar dando cuenta de más cosas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Con esta explicación, llegamos aquí
ya a este cierre de esta evidencia, que es la próxima que ustedes deben presentar. Entonces ya debieron de haber presentado hasta este momento. Los que no, háganlo hoy mismo, porque ya creo que vamos a comenzar a hacer los procesos de llamados de atención y deserción, no se metan en problemas. El foro, vamos a comenzar por acá. Elaboración de diagrama y documentación de caso de uso, historias de usuario, de acuerdo con el refinamiento de los requisitos. Ya esta usted ya debió haberla hecho, ¿sí? Ya los casos de uso ya los debió haber hecho, y las historias de usuario ya los hemos explicado en 3 clases. El foro temático lenguaje unificado modelado ya lo debió haber hecho. Elaboración de diagramas y plantillas de caso de uso del proyecto, esto ya también lo debió haber presentado. Historias de usuario, es que eran, perdón, estaba leyendo mal. Toda esta es una, y comenzamos con el foro temático, la primera, perdón, foro temático, ya deben de haberlo presentado. Elaboración de diagramas y plantillas de caso de uso. Recuerden que si usted no lo ha hecho, evites el trabajo, volvemos a sacar los diagramas de caso de uso. Y por cada caso de uso va una plantilla de caso de uso. En este caso tendría que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y si son otros 10 o otros 20, van haciéndolos porque en este caso de esta primera que estamos hablando acá, yo los he recibido con 2, con 3, con 4, no mentiras, con 2 no. Los he recibido con 4, con 5, pero más adelante vuelve a pedir los diagramas de caso de uso y las plantillas. Entonces usted debe tenerlo eso muy refinado y muy listo. Entonces si lo hace bien de una vez, más adelante no tiene que volverlo a hacer, lo que quiero decir. Listo, las historias de usuario, que es el Excel que hemos enviado, un formatico en Excel donde ustedes tienen que contar o narrar en cada una de esas historias lo que el cliente les ha pedido. Y esta era la que hemos llegado acá. Después de estas 3 clases ya podemos entregar esta. Diagrama de clases, que fue el que acabamos de hacer, con 12, un ejemplo que llevamos como 2 clases haciendo. Documento de caso de uso, historias de usuario, si ve que acá lo vuelven a pedir, acá es donde voy a revisar que todas estén bien. Modelo de base de datos, que es el mismo modelo que tenemos ahí, que ya vimos una estructura de todos los modelos de base de datos. El modelo del dominio tiene que contar lo que dice el diagrama de clases, entonces es muy igual al diagrama de clases. Diagrama de actividades, que también ya miramos el diagrama de actividades, que cómo era y que lo explicamos acá en la clase antepasada. Y luego de ustedes tener todo esto, de entender, de comprender su sistema, de hacer todos estos como estructuras, tienen que mirar, que hacer un informe diciendo cuáles fueron los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué pasó? Comprendimos que al principio el sistema no era como el cliente nos lo habíamos dicho y recomendamos hacer estos siguientes cambios. Puede suceder que en ese documento diga eso. Comprendimos que necesitamos realizar algunas estructuras para mejorar nuestro sistema, etcétera, etcétera, y tienen que hacer un informe con todos estos diagramas y esto. Y ahora otra vez vamos acá y acá a la plataforma y vamos a mirar para que ustedes no se vayan a confundir y vamos a acabar esta parte de la mejor forma. Entonces aquí vamos a ingresar a proyecto, fase de análisis, actividad de proyecto 2, la guía de aprendizaje es lo que ya hemos presentado. Y acá en esta primera entrega, pues acá es donde van esas 3, ¿sí? Entonces acá ya fue el foro, los diagramas, la elaboración de historias de usuario, y la última que es donde vamos a aclarar todo lo que hemos entendido en estas 3, ¿sí? ¿Qué han entendido? ¿Qué han comprendido ustedes? Entendimos que el usuario pidió cosas que no podemos entregarle, o entendimos que en el sistema tiene que ser más grande o más pequeño de lo que nosotros nos imaginamos. Yo tengo personas acá que tienen su proyecto donde dijeron un sistema de inventario con ventas, con aparte tienen un desarrollo para controlar a los empleados, los horarios de los empleados, aparte tienen para, entonces es un sistema demasiado grande y no vamos a alcanzar a hacerlo. ¿Qué entendió? Que debo delimitar a solamente hacer el control de llegada y de salida de los empleados,
a través del sistema, a través de un GPS y saber en dónde están. Listo, eso fue lo que entendió en su sistema y en todo el desarrollo que va a hacer. Entendí que solamente va a manejar con el inventario, entendí esto. Listo, entonces acá, en el primero, recuerden que acá está el foro, los que no lo han presentado aún está habilitado. Acá en el segundo, elaboración de los diagramas de plantillas de caso de uso. Recuerde que por cada caso de uso una plantilla, ya lo tenemos claro, si no más adelante también se los va a poder. Elaboración de las historias de usuario, el Excel, y acá el último que teníamos, que es el diagrama y documento de actividad de proyecto. ¿Hasta ahí está claro, compañeros? Profe, una pregunta. Ay, perdón. No, primero tu señorita. Bueno. Tengo una duda y es que no me califico, o sea, pues puede sonar trillado, pero todavía no. Me parecen pendientes los dos. Lo que pasa es que el profesor tiene un problema. El profesor Mauricio tiene un problema ahorita y todavía no ha podido realizar las calificaciones. Yo intenté ingresar, yo he calificado por ahí algunas. Voy a intentar calificarlas más, a ver si puedo acabar todo. Por otro lado, había de los diagramas de casos de uso con el profesor Mauricio también, pues no sé si de pronto si tenga información de que tenemos que enviar, una última evidencia de 4 casos de uso. Pero estoy confundida si es en la guía 1 o en la guía 2. Es en la guía 1. O sea, es en la actividad de formación, de actividad de proyecto 1. Es lo que me está preguntando, si es en la guía 1, es arriba. Y ahí van los cuatro casos de uso con los 4 diagramas en el solo documento. Efectivamente, no me van a enviar esa misma evidencia a mí porque yo no la tengo que, o sea, yo ya voy a recibir sus de estas. ¿Sí? Lo y mismo. Ahorita con su merced la última que tenemos es en el mismo documento los diagramas de actividades y los de clases. Acá la está, última. mira, acá en la guía, no, son varios, vean. Son, empieza a construir los artefactos del modelo necesario para representación y solución de eso por medio de los siguientes documentos. Diagrama de clases, sí. Documentos de caso de uso, historias de usuario, con las plantillas ya completas, ¿sí? El modelo de base de datos, el modelo del dominio, el diagrama de actividades y el documento diciendo qué fue lo que encontraron ustedes frente a, no pueden, o sea, no puede ser que hagamos este proceso de entender el sistema de la mejor forma, comprenderlo, diagramarlo, y que no detectemos que frente al proyecto, al análisis del proyecto, a la estructura del proyecto que hicimos al principio, donde hicimos el planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, estén totalmente igual, que haya dicho, sí, muy bien, yo encontré acá que todo está derechito, no, usted tiene que encontrar acá un informe de resultados obtenidos, y es donde debe aclarar cuáles fueron esos resultados que usted obtuvo frente a ese proyecto que planteó al principio, y esto que obtuvo, aquí ya entendiendo el sistema y comprendiendo todo. Si de pronto los clientes pidieron cosas descabelladas, si usted comprendió eso, o de pronto el cliente no sabía qué lo que quería y usted ya con esto, al mostrárselo al cliente, dice, ah, ya sí, ahora sí entendí, no quiero esto, las modificaciones y todo lo que usted pueda hacer. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El modelo de base de datos es lo que tú explicabas de escoger la base de datos? Sí. SQL, a lo que te refieres, y explicarla. Sí, decir simplemente escogí este modelo de base de datos que es el que más se adopta a mí. ¿Se acuerdan que hicimos una clase donde explicamos si era SQL o no era no SQL? Y toda la estructura que había un orden jerárquico, otras que no tenían orden jerárquico, que eran SQL, no SQL, etcétera, es esa. ¿Y el modelo dominio, me puedes explicar El modelo, eso? sí, el modelo del dominio simplemente, es que lo que pasa es que el modelo del dominio está dentro del diagrama de clases, ¿sí? Este es el modelo de dominio realmente en nuestro diagrama de clases está el modelo de dominio, entonces pues no hay necesidad, sería explicar esto, ¿sí? Sería explicar el diagrama de clases, decir, bueno, el administrador va aquí porque esto, pues no lo voy a hacer porque sería repetirlo varias veces, entonces ahí no hay necesidad de presentarlo de esa forma. ¿Sí es claro? Sí, profesor, gracias. Profe, el diagrama de paquetes, ¿dónde va? Creo que acá también. ¿El de paquetes es el mismo de carpetas? Sí, el de las carpeticas. Ok. Diagrama de actividades.
Nos salvamos. No, creo que iba por acá, yo lo había visto. Vamos a ver. No, acá dice es por acá abajo. Diagrama de paquetes. El modelo necesario para presentar la solución de una por medio de siguientes documentos: diagrama de clase, documento de casos de usuario, modelo de base de datos, modelo de dominio, diagrama de actividades y también documentos de importe de resultados escritos a tener en cuenta, características del informativo. Diagramas y documentos. No, métanlo acá también, porque yo creo que más abajo lo va a pedir. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. A ver, bajo riesgo de sonar reiterativa, pero para que me quede bien claro, entonces se supone que en esta parte y partiendo de que ya hemos participado en el foro, entonces en el primero, que es en el de casos de uso, no solamente vamos con 4 ejemplos como dijo el profesor Mauricio, sino con todos los casos de uso que tengan que ver con Bueno. nuestro sistema. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias ¿Sí? por su pregunta. Muchas gracias por su pregunta. Sí, voy a aclarar eso para que ustedes lo tengan claro acá. Miren, no confundan las evidencias, que es lo que de pronto a veces no sucede, porque son muchas y estamos esperando esto para realizarlo. Lo que dijo el profesor es que como ustedes acá iban a realizar un documento de casos de uso, ¿sí? Él no tenía que explicar los casos de uso porque yo los iba a explicar, y ustedes de aquí deben de tomar 4 casos de uso y con lo que les haya exigido él, que no sé qué es, deben presentar esa evidencia anterior. Claro, como acá hicimos nosotros ya un diagrama con muchos casos de uso, pues no solamente con 4, sino podemos presentar, digamos, este, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos de uso, ¿sí? Ustedes podrían presentarlo, inclusive poner todos los diagramas de caso de uso si ustedes lo quisieran. Pero en este caso, digamos que solo vamos a poner 4 casos de uso en la entrega que él tiene anteriormente. ¿Sí? Esa es la entrega de él, hasta ahí. 4 casos de uso y no me acuerdo qué más era lo que les estaba pidiendo. Es como, hay como Las un informe. historias de usuario. Historias de usuario y 4 casos de uso. No, las historias de usuario eran con el profe Daniel. Con el profe Mauricio solamente Eran son requerimientos funcionales y no funcionales, creo que eran. ¿Cierto? Sí, señor. Ese era con los 4 casos de uso, pero lo que decía el profe Daniel era que como íbamos a ver diagramas de UML, entonces que con eso que íbamos a ver con el profe Daniel, el profe Mauricio pedía que habíamos hecho 3 casos de uso solamente con el cuadro. Entonces él dijo que como íbamos a ver los diagramas, entonces que él quería el último documento con los 3 casos de uso que ya habíamos hecho más uno adicional y que cada caso de uso tuviera su diagrama y su tablita. Y ya digamos lo de las historias de usuario, ya lo de los diagramas y de casos de uso y todo lo que ya vimos con el profe Daniel es en la guía 2 y eso ya es aparte. Exacto, hasta ahí. Entonces, con el profesor Mauricio, los 3 casos de uso que usted tenía, otro de los que nosotros hemos hecho, cualquiera, no sé cómo lo vayan a estructurar, o si quieren poner más casos de uso en esa entrega del profesor Mauricio, no pasa nada, pero sí los casos de uso que ya habían hecho y y alguno que yo ya me he hecho. Hasta ahí es la del profe Mauricio, ¿ya? Que son las que tienen ahí. Ahora sí, para mí, tienen que venir todos los casos de uso de su sistema según el rol que estén acá. Entonces yo sí voy a revisar cuáles son los roles que ustedes pusieron y qué hace cada uno según la estructura de sus casos de uso. Porque esa es una evidencia que nosotros tenemos acá, que es diferente a la del profesor Mauricio, que no tiene que traer los requerimientos funcionales y no funcionales, no tiene que venir con esos requerimientos, solamente tiene que venir los diagramas de caso de uso y las plantillas. Entonces acá es donde les digo, deben de venir el diagrama de caso de uso, que es lo que hicimos acá, y por cada uno de ellos una plantilla, ¿sí? Que es muy diferente a lo que está pidiendo el profesor Mauricio. Hasta ahí está claro, compañera. Compañerita. Espérame, que ella me diga que sí, porque sí, ya está bien, listo. Ahora sí, dígame. Señor. Cuando usted habla de plantilla en su trabajo, la evidencia suya es las historias de usuarios, ¿cierto? No, señor, yo he explicado esto como 4 veces, creo. Bueno, en cada clase lo he explicado. Una cosa son
las plantillas de usuario y otra cosa son los diagramas de caso de uso. La plantilla de caso de uso no, es que una cosa son las historias de usuario y otra cosa son la estructura de los casos de uso. Entonces, bien, a ver si encuentro por acá la presentación para mostrársela al compañero y también de una vez salir de ese tema. Profe, igual de todas maneras está muy dividido en la semilla porque todo lo que hemos visto con el profesor Mauricio es solamente de guía 1, guía de aprendizaje 1. Y lo que hemos visto con su merced, todo es de guía de aprendizaje 2. Entonces ahí en las evidencias aparece el nombre de la evidencia. Entonces ahí uno se puede guiar. Cuando son de guía 1 es del profesor Mauricio, cuando son de guía 2 es de profe Daniel. Listo, compañero, ahora sí, mire. Nosotros tenemos acá los casos de uso. Digamos aquí, a cada uno de los casos de uso hay que hacerle una plantilla para caso de uso, donde está el nombre, el autor, la fecha, la descripción, los actores. Yo esto lo he explicado varias veces. Ponderaciones, flujo normal, flujo alternativo y postcondiciones. ¿Sí? Entonces, como les decía aquí, compañeritos, si yo tengo mi diagrama de caso de uso y hay 10 casos de uso, tengo que tener 10 plantillas de estas. 10 plantillas. O sea que... No me quedó claro. O sea que, ¿qué? ¿Quién dices quién más? O sea que con el profesor Mauricio solo serían 4 y 4 plantillas. Efectivamente, sí, muy bien, 4 casos de uso y 4 plantillas. En mi caso sí tienen que ir los 50 casos de uso con las 50 plantillas. ¿Listo? Obviamente, como acá nos dimos cuenta, pues si hay un caso de uso que utiliza varios actores, no lo repitan, no lo hagan 10 veces, con uno es suficiente, ¿sí? Pero sí pónganlo así relacionado para yo saber que si hay este sistema, pues tiene 10 casos de uso y debajo de él 10 plantillas. Ahora, para acabar de dar la explicación acá, pues acá también había el documento donde estaba otra forma de hacer las plantillas, pero las historias de usuario lo que hacen es que nos cuentan qué hace el sistema. Las historias de usuario son para que el cliente nos diga, como son 2 plantillas, ustedes se confunden, para que el cliente nos diga, yo lo que necesito es esto, que hayan 10 informes, que hayan 10, que haya una interfaz gráfica de usuario para los clientes, otra para el administrador y otra para el dueño. Entonces el requerimiento del cliente y él dice que hayan 3 interfaces de gráfica de usuarios. Y entonces acá yo voy llenando esto según esos requerimientos. Listo, acá hay otro rol como usuario. El usuario que necesita, no, el usuario realizar las compras, el usuario necesita, el cliente necesita realizar las compras, el cliente necesita mirar los productos, el cliente necesita que le lleguen las promociones, listo, entonces acá yo lleno esta historia de usuario como cliente, como administrador y etcétera, etcétera. Acá simplemente es lo que el cliente quiere según cada rol, ¿sí? Muy diferente a esto que estamos haciendo acá, que es describiendo ya los procesos. Acá esto es como una herramienta para saber qué vamos a hacer. Les explicaba yo en una clase que en este caso, en una parte se diagrama y se hacen las historias para entenderlas, que son en la metodología clásica, y en la otra metodología, que es la de las metodologías ágiles, se hacen las historias de usuario, para tener una confirmación de que el cliente, que es lo que necesita, en ambos lados. ¿Sí es claro hasta ahí? Son cosas diferentes. Así hablen del mismo sistema, son diferentes. ¿Sí es claro hasta ahí o no? Profe, una pregunta. Dígame. El diagrama de casos de usos, es decir, los muñequitos, por así decirlo, debe ser en uno solo. No, no debe ser en uno solo. No debe ser en uno solo. Ojo a esto. Aquí yo lo puse en uno solo porque mi sistema hace lo mismo, pero si yo voy a presentar mi diagrama de caso de uso, pues acá yo vengo y hago otro, ¿sí? Hago otro acá abajo y pongo, pues según mi sistema, el otro es el mensajero y hago otro caso de uso acá de mensajero y hago otro acá de administrador, otro caso de uso aparte de este, porque si no me va a quedar un caso de uso gigante donde me va a confundir mucho. Y la idea es dividir. Por lo general, un diagrama de caso de uso no puede exceder de 10 casos de uso, porque si no queda muy difícil comprenderlo. Entonces,
solamente lo van a hacer usted por rol, por rol. Acá metí los dos porque estos dos roles hacen casi las mismas opciones, ¿sí ven? Entonces dije, pues acá me sirve, pero hay un momento en que no, o yo hubiera podido dividir este en usuario y en cliente y hacerlo totalmente aparte, para mejor, como mejor usted lo comprenda, ¿sí me hago entender? Pero no puede exceder más de 10 casos de uso, ya son muchos procesos para para un solo rol. ¿Es claro, compañero? Entendido, profe. Gracias. Sí, pero entonces básicamente lo que se entiende es que en caso de uso lo que estoy haciendo es la trazabilidad de todo el proceso, describiéndolo uno a uno en cada una de sus etapas. Y en historia de usuario estoy haciendo un checklist de los entregables que tiene que tener el sistema que estoy desarrollando. No, en las historias de usuario está recibiendo la información del cliente como quiere el sistema. Sí, acá, digamos, acá hicimos la entrevista, la encuesta para poder llegar a este punto, entender el sistema y decir que este sistema hace esto, ¿sí? Pero aquí en las historias de usuario no hice entrevista, no hice encuesta, simplemente le estoy preguntando al cliente qué es lo que quiere que haga el sistema. Sí, entonces el cliente dice, yo necesito un rol de esto, un rol de esto, un rol de lo otro, y yo voy tomando la información. Lo que pasa es que se utiliza para dos metodologías distintas. Las historias de usuario se van modificando, se van actualizando, se van haciendo según la estructura de las metodologías ágiles, como dicen allá en el material de formación. En cambio, los casos de uso se hacen para comprender el sistema cuando ya uno tiene todo la recopilación, tiene el sistema entendido para mirar los procesos. Sí, pero las historias de usuarios sí están haciendo un listado de los entregables que tengo que tenerle en cada etapa. Pues en cierto momento sí, porque realmente las historias de usuarios son el todo. Claro. Todo lo que usted va a hacer. ¿Sí? Todo lo que usted va a hacer, pero lo que pasa es que con lo que quiero decir es que con las historias de usuario, lo que usted hace es escribir lo que el cliente dice, para más adelante decirle, mire, usted acá me dijo que tenemos que hacer esto, sí, vamos a modificar esto otro, entonces usted ir tachando, ir modificando la historia del usuario, ir cambiando todo, y ir sacando los diferentes resultados, ¿sí? Ajá. Para que quede una trazabilidad de lo que el usuario, como acá dice, vaya diciéndole lo que tiene que hacer en cada uno de los roles. Ok. ¿Listo? Carlos. Profe, Profe, es que en mi sistema yo tengo 3 actores. Está el administrador, está el conductor y está como el auxiliar de tráfico. Sí. Entonces, volviendo al tema de los diagramas de caso de uso, se supone que el diagrama de caso de uso es lo que el actor hace hacia dentro del sistema. Sí. El profesor Mauricio me está diciendo, no sé, yo estoy confundido, el diagrama de caso de uso, si yo solo tengo 3 actores, ¿no son más? Si solo tengo 3 actores. Pero es que está confundiendo los casos de uso con los actores, ¿sí? Mira, este caso de uso, este diagrama tiene un caso de uso, 2 casos de uso, 3 casos de uso, 4 casos de uso y un solo autor. ¿Cuál es la pregunta? Sí, los diagramas de caso de uso, porque el profesor Daniel dice por cada sistema toca meter un caso de uso. Entonces no entiendo si, digamos, aquí en el sistema que tienes acá en la imagen dice chef y dice crítico de comida. Entonces, en la parte de crítico de comida, ¿qué hago? Eso es un diagrama de caso de uso, ¿cierto? Ah, no, pues si en su sistema solo tiene 10 casos de uso, digamos acá, probar comida, pagar comida, beber vino, preparar comida. ¿Sí me entiendes? Si solo son 10, pues no tiene que dividirlos, puede ponerlos todo en un solo caso de uso. ¿Sí? Pero si tiene más de 10, por cada actor, sí, por cada actor tiene menos de 10, pues entonces sí puede, no los divida, pero si hay más de 10, no creo que un actor haga más de 10 procesos, ¿sí? Entonces pues tiene que dividir. Ok, pero entonces no tendría que ser más de casos. Si mi sistema solo es hacer una inspección de un vehículo en una aplicación y solo interviene el administrador como creador de los usuarios, el conductor que inspecciona y el auxiliar de tráfico. Sí. No tendría que ser más. Pero entonces, ¿cuáles son los procesos que hace cada uno? Digamos,
el cliente, ¿cómo le dice usted ahí? Dice El que hay uno, administrador, el conductor y el auxiliar de tráfico. el conductor tiene que estar registrado, entonces tiene que registrarse, ¿cierto? Sí. Aparte el conductor, pues tiene que, no sé, tiene que recibir la información que esté bien en algún lado, tiene que recibir la información, tiene que mirar ahí todo lo que hace cada uno de los actores y dividirlos y ponerlos en los casos de uso. Vale, gracias. Listo. Profe, es que le quería comentar algo. Lo que pasa es que, pues, profe, es que hay compañeros, o por ejemplo, yo lo siento así, que estamos muy confundidos con las actividades, profe, porque pues nosotros pensamos que, digamos, usted se apoyaba con el profesor Mauricio para pues, dar las clases y demás, y que todo estaba dirigido a una sola parte, pero que no haya que no teníamos que entregar distintas actividades de lo mismo, perdón, hacer varias cosas sobre el mismo proyecto y entregarlas en distintas guías, por decirlo así. Entonces, por eso es que hay tantas preguntas, profe. Por eso es que yo he sido tan claro simplemente todas las clases a explicarles lo que me tienen que presentar a mí, ¿sí? Y les he dicho que, claro, acá hay un foro, que hay un foro, que hay donde ven las plantillas y los casos de uso, las historias de usuario del proyecto, y acá vamos, diagrama de documentación de actividades de proyecto. Hasta ahí vamos. A mí son esas 4, que el profesor Mauricio les pidió algo que iban a hacer conmigo para no entrar como más en profundidad frente a los casos de uso que él dijo, y que tenían que poner los casos de uso obviamente que iban a hacer conmigo, porque conmigo sí lo iban a ver a profundidad, pues eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero no es que ustedes tengan que hacer una sola evidencia y presentármela. Yo creo que yo he sido muy claro, ¿cierto? Frente a lo que tienen que presentar. Sí, y todas las clases les he dicho lo mismo, el foro, hasta acá habíamos la clase pasada, que eran las historias de usuario, y ahora pasamos acá a esta. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien tiene otra duda, Cristian? Cristian. No, profe, ya ahorita la contestó. Gracias. Creo que no, les voy a explicar otro tema acá de acá para abajo, pero creo que si me presentan hasta acá hasta el viernes, y el viernes les doy esto para que hagan el fin de semana, si no de pronto se me van a confundir más y no quiero que se me acaben de confundir. Sí, profe, lo mejor para... Sí, creo que lo mejor. Entonces no se confundan, presenten la que le hace falta con el profesor Mauricio, y a mí por aparte, bien, no va en un solo paquete todo en todas las evidencias, aunque lo hubiéramos podido haber hecho así, pero no, traten de hacerlo divididito esta vez, como lo dije acá, y de ir complementando. Esto es evolutivo. ¿Qué quiere decir? Esto de cada vez que usted lo va mirando, va encontrando más y más cosas. Entonces, por eso es importante que lo hagan de esta forma, ¿sí? Y que no lo hubieran hecho de pronto con la metodología ágil, porque si lo hacen con la metodología ágil, irían pues muy confundidos frente a lo que pidió el usuario, lo que ustedes iban plasmando en el sistema, y devolverse otra vez y todo esto, porque es muy importante que ustedes comprendan el sistema, ¿sí? Cuando ya tengamos el tiro de este sistema, tengamos claro cómo son los procesos y todo esto, pues va a ser mucho más fácil. Entonces ustedes tienen que, vuelvo y les repito, comprender muy bien el sistema. Cada vez que ustedes revisen esto, van a tratar de comprenderlo muy, muy bien. Y cada vez que, digamos, ustedes ya hicieron un caso de uso y ahorita van a volver a mirarlo para volver a hacer todas estas plantillas de caso de uso, entonces ustedes tienen que volver a mirar y van a encontrar unas nuevas cosas. Entonces no les dé miedo borrar, no les dé miedo quitar y volver a hacerlo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora sí, último plazo hasta el viernes para presentar esta evidencia. Ahí se las dejo. Por favor, traten de hacerlo lo mejor posible. Traten de mirar las relaciones lo mejor posible y hacer todo para que pueda salir bien. ¿Listo? Profe, una preguntita, ¿no será que nos puede dar plazos para hasta el lunes, profe? Porque la verdad... No, señor, porque el lunes, esta evidencia lo que pasa. No, profe, no, o sea, perdón, le explico una cosa, profe, porque es que como yo sé que hay muchos compañeros que están confundidos con esa actividad, ¿sí? Entonces, digamos, como para comenzar a estructurar pues todo lo que hemos hecho y poderlo pasar, digamos, a como usted lo está pidiendo. ¿Por qué, profe? Porque pues entienda, profe, que hay compañeros que trabajamos, que pues por la razón de estar en el trabajo no nos queda mucho tiempo, y pues, profe, pues
creería yo, profe, que sería muy bueno que, digamos, nos dé tiempo para hasta el lunes. ¿Se podría, profe? Sí, profe. Por favor, profe. De poderlo También lo me podía yo uno. hacer, por mí no había problema. Pero lo que pasa es que el viernes les voy a dar 3 actividades más. ¿Sí me entiende? Entonces ya el lunes ustedes van a quedar uy, si no adelantaron esto, además en esto llevamos 4 semanas, acá ustedes ya deben de tener pues más de la mitad de todo esto, ¿cierto? Aquí ya nos faltaría pues muy poco frente a lo que hemos visto, sino que yo me devolví otra vez a explicarles bien, bien, bien para que ustedes no tuvieran dudas. Pero en esto ya lo habíamos adelantado en varias cosas, ¿sí? Lo que les digo es que si ustedes si no adelantan esto, ya hasta donde vamos de aquí al viernes, pues yo el viernes voy a dictarles otras 3 evidencias y ustedes van a quedar con, pues, no quiero que se me confundan más. Entonces, por eso les digo que desde aquí al viernes que traten de hacerlo, traten de presentarlo para que no vayamos a tener pues, inconveniente frente al tema. Si usted que no puede, sí, pues sino por mí no hay que problema. dentro de los plazos que tenemos, pues, profe, pues, por lo que uno tiene que contar, o por ejemplo, hablo en mi caso con mis compañeros de grupo, yo tengo que contar con el tiempo de ellos para poder, Claro. digamos, Yo entregarles entiendo. a ellos y decirles a ellos, vea, ustedes encárguense de hacer estos diagramas, yo hago esto, entonces es por la cuestión de eso, profe, pues, de que mucha gente trabaja y pues, sí, entonces es a eso, Yo nada entiendo. más. Yo Profe, entiendo y por mí no hay ningún problema que lo hagan el Qué lunes. pena. Por mí no Profe, hay ningún problema, pero lo que sí quiero decir es que pues ya esto lo llevamos bien adelantado. ¿qué Sí, por mí pasa, no hay ningún profe? problema, que lo hagan el lunes. Si no alcanzamos a presentar el viernes, ¿qué pasa, profe? Pues no ¿Quedamos pasa nada, fuera? no pasa nada, no pasa nada. Nadie lo va a sacar, tranquilo, mijo. No pasa nada, pues si no alcanza el viernes, pues lo presenta el lunes y ya. Sí, lo que no quiero es que se agobien con tantas evidencias porque ya se supone que esto lo debíamos de haber adelantado. ¿Sí? Sí, profe, No pero quiero. la verdad es que sí No, sí, está muy profe, y gran confuso parte el de eso tema. ya está hecho, profe, gran parte ya está hecho, sino que, o sea, con todas las tareas que usted ha comenzado a dar, y como usted otra vez está retroalimentando, Claro, lo que entonces pasa es pues que toca añadirle algo y demás. Y yo me obviamente, profe, pues devolví. contando con el tiempo de los demás Sí, no se compañeros entiende. también. Por mí no hay problema, o sea, nadie lo va a sacar si no presenta las evidencias, a no ser que se acabe la fase y pues ahí sí hagamos el cierre y de pronto ya ahí sí se quede si no presentó sus evidencias, sino al final de la fase, pues ahí sí lastimosamente pues no hay nada que Ah, hacer. bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Muy bien, Pero no pasa gracias. nada, nadie lo va a sacar, no esté asustado, esto no es de estar asustado, sino es más bien de hacerle, tratar de comprenderlo bien, de hacerlo bien. ¿Sí? Si lo presenta el viernes o el lunes, lo único que quiero decir con que de aquí al viernes es que ya lo habíamos adelantado, que ya es hora de que le peguen la última retocadita y lo presenten, porque el viernes voy a explicar 3 evidencias más, y entonces no quiero que van a decir, no, pero 6 evidencias para el mismo día, pues no, porque es que estas ya las teníamos que ver realizado y adelantado hasta hoy. ¿Sí me hago entender? ¿Sí soy claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Daniel. Profe, una pregunta para aclarar todos los diagramas, el de casos de uso, plantillas, el modelo de base de datos, el diagrama de clase, el informe, todos van en un solo documento, ¿verdad? Sí, en esta evidencia, en la que dice, en la última, diagramas y documentación de actividades de proyecto, ahí van todas. Pero pues arriba van Todos aparte algunas. en un solo documento En subimos un todos solo esos diagramas. documento. Sí, Ok, bueno, le recomiendo que gracias. descargue la guía y que ahí lea bien cuáles son las que van y todo lo que va. Sí, señor. Listo. Juliet. profe, una cosita, es que creo que no pude poner atención en esa parte. ¿En los modelos de base de datos son los mismos modelos de clase? No. No, los Ay, modelos, no me los que son perdí. no, los modelos del dominio sí son los mismos modelos de los diagramas de clase. Los modelos de base de datos yo los expliqué en una clase anterior donde tú estuviste muy activa, donde dijimos que habían unos modelos de bases de datos donde habían unas estructuras de red, una estructura de UML, no UML y otras. ¿De acuerdo? Y Sí, me explicamos cada acuerdo. una de esas estructuras, explicamos es escoger una de ellas y decir la que más se adapta para mí es esta y ya. Bueno, sí, señor. Listo. Bueno, ¿alguien más, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Se nos pasó el tiempo. Profe, no sé si es que en una clase pasada yo pues no estuve viendo las grabaciones,
pero habían dicho que si podía compartir el material que su merced tiene en las diapositivas. No sé si ese material al fin lo Sí. compartieron. No, Sí, sería de lo gran voy a ayuda. subir, lo voy a hacer, ay, güey, pucha, yo puse la grabación, voy a subirlo con la sesión en línea, lo voy a subir, ya que voy a agruparlo todo porque lo tengo en diferentes diapositivas y lo subo de una, ¿listo? Gracias, profe. Sí, profe, qué pena. ¿Usted sube hoy esta sesión? No, hoy no, déjeme dormir. Yo desde las 5 de la ¿Cuándo la mañana subiría? trabajando, mañana por la mañana. Vale, gracias. Listo. Un abrazo, muchachos, entonces. Bendiciones para todos. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Estamos hablando, espero que hayan entendido bien. Cualquier cosa, yo estoy ahí Igualmente. pendiente de ustedes, ¿listo? Recuerden que primero deben de entender bien el sistema y después sí hacer los diagramas. Hasta luego y que estén muy bien. Profe, Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias.